La historia del profeta Elías, un tiempo de oscuridad. En los días en que Israel se había apartado de Dios, reinaba el rey Acab, uno de los más perversos de su historia. Influenciado por su esposa Jezabel, introdujo el culto a Baal, provocando la ira del Señor. En medio de esa oscuridad espiritual, Dios levantó a un hombre valiente, Elías, el Tisbita, un profeta de fuego y verdad. Elías aparece ante el rey Acab. Sin previo aviso, Elías se presenta ante Acab con una palabra directa de Dios. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con esta profecía comienza una gran sequía, señal del juicio divino sobre la idolatría del pueblo. El retiro junto al arroyo Querit. Dios envía a Elías al arroyo Querit. Allí, en soledad, el profeta aprende a depender completamente del Señor. Los cuervos le llevan pan y carne cada día. Aunque la sequía avanza, Dios cuida fielmente a su siervo. El arroyo se seca. Con el paso del tiempo, el arroyo se seca. Esto enseña que incluso los lugares de provisión pueden cambiar, pero Dios nunca abandona a quienes confían en Él. La viuda de Sarepta. Dios envía a Elías a Sarepta, una tierra extranjera. Allí encuentra a una viuda pobre, con solo un poco de harina y aceite, preparando su última comida para ella y su hijo. Una fe puesta a prueba. Elías le pide que primero le prepare pan a él. Aunque parece absurdo, la viuda cree en la palabra del profeta. Su fe abre la puerta a un milagro. El milagro de la provisión. La harina no se acaba y el aceite no se agota. Día tras día, Dios sostiene a la viuda, a su hijo y a Elías. En medio de la escasez, la obediencia trae abundancia. La muerte del hijo. El hijo de la viuda enferma gravemente y muere. La mujer, llena de dolor, clama a Elías, cuestionando su sufrimiento. Elías clama a Dios. Elías lleva al niño al aposento, se postra sobre él y clama intensamente al Señor. Su oración es profunda, sincera y llena de fe. El milagro de la resurrección. Dios escucha la oración de Elías y devuelve la vida al niño. La viuda reconoce. Ahora sé que eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Elías regresa a Acab. Después de 3 años de sequía, Dios envía a Elías de regreso. Acab lo acusa de ser el causante del mal de Israel. El verdadero problema. Elías responde con valentía. No soy yo el que ha traído desgracia, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar al Señor. El desafío en el Monte Carmelo. Elías propone un desafío entre el Dios verdadero y Baal. Reúne a 450 profetas de Baal y al pueblo de Israel en el Monte Carmelo. 2 altares. Cada grupo prepara un altar. El Dios que responda con fuego será reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal claman. Desde la mañana hasta la tarde gritan, danzan y se hieren, pero no hay respuesta. Baal permanece en silencio. La ironía de Elías. Elías se burla de ellos. Griten más fuerte, quizás su Dios está dormido o de viaje. El altar del Señor. Elías repara el altar del Señor con 12 piedras, simbolizando a las 12 tribus de Israel. Luego empapa el sacrificio con abundante agua. Una oración sencilla. Elías ora brevemente, exaltando la gloria de Dios. No grita, no se hiere, simplemente confía. El fuego del cielo. El fuego del Señor cae, consume el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. El pueblo cae rostro en tierra. El pueblo reconoce a Dios. Todos claman. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Juicio contra los falsos profetas. Los profetas de Baal son juzgados. Dios limpia la idolatría de Israel. El anuncio de la lluvia. Elías anuncia que la sequía ha terminado. Sube al monte y ora intensamente. Una oración perseverante. 7 veces envía a su siervo a mirar al cielo. A la 7ª, aparece una pequeña nube. Lluvia abundante. El cielo se oscurece y cae una gran lluvia. Dios cumple su promesa. El miedo de Elías. A pesar de la victoria, Jezabel amenaza a Elías. El profeta huye, cansado y desanimado.
El desierto y la depresión. Elías desea morir. Se siente solo y derrotado, mostrando su humanidad. Dios restaura a su siervo. Un ángel lo alimenta y le da fuerzas para continuar. Dios no lo reprende, lo cuida. El encuentro en el monte Horeb. Dios no se manifiesta en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Una nueva misión. Dios renueva el llamado de Elías y le ordena ungir a Eliseo como su sucesor. El final glorioso. Elías no muere. Dios lo lleva al cielo en un torbellino de fuego. Su legado permanece como símbolo de fe, obediencia y poder divino. La historia de Elías nos enseña que Dios usa hombres imperfectos, que la fe puede encender fuego del cielo, y que el Señor siempre responde a quienes le son fieles. El legado que no terminó. Aunque Elías fue llevado al cielo, su misión no terminó allí. Su vida dejó una huella profunda en Israel. El pueblo jamás olvidó al profeta que enfrentó reyes y habló cara a cara con Dios. El espíritu de Elías. Las Escrituras declaran que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. No se trataba de magia, sino de la continuidad del llamado profético y del poder de Dios obrando a través de hombres obedientes. Eliseo toma el manto. Cuando Elías fue arrebatado, su manto cayó. Eliseo lo levantó, símbolo de autoridad espiritual. Al golpear el Jordán, las aguas se abrieron, confirmando que Dios seguía con él. Elías en la memoria de Israel. Por generaciones, Elías fue recordado como el profeta del celo santo, el defensor de la verdad y el hombre que no se inclinó ante la idolatría. Elías y la justicia. Elías no solo confrontó idolatría, también denunció injusticia social. Reprendió a Acab por el asesinato de Nabot y la usurpación de su viña. La viña de Nabot. Acab deseó la viña de un hombre justo. Jezabel conspiró, acusó falsamente a Nabot y lo mandó a matar. Elías fue enviado para denunciar este pecado. Juicio contra Acab. Elías profetizó que los perros lamerían la sangre de Acab y que Jezabel sería devorada por perros. Dios no ignora la injusticia. El arrepentimiento inesperado. Al oír el juicio, Acab se humilló, ayunó y se vistió de cilicio. Dios, viendo su arrepentimiento, retrasó el castigo. La misericordia divina se manifestó incluso para un rey perverso. Un Dios justo y misericordioso. La historia de Elías revela que Dios juzga el pecado, pero también responde al arrepentimiento sincero. Elías, un hombre como nosotros. El apóstol Santiago recuerda que Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera, pero su oración fue poderosa porque confiaba plenamente en Dios. La oración que cerró y abrió cielos. Elías oró y no llovió por años, volvió a orar y el cielo dio lluvia. La oración ferviente del justo tiene gran poder. Elías y el silencio. En Horeb, Elías aprendió que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en el silencio profundo del alma. Cuando el siervo se cansa. El desánimo de Elías nos enseña que incluso los grandes hombres de Dios enfrentan agotamiento emocional y espiritual. Dios cuida al cansado. Antes de corregir a Elías, Dios lo alimentó y lo dejó descansar. El Señor entiende nuestras debilidades. Elías y el celo equilibrado. Dios enseñó a Elías que no estaba solo. Había 7000 que no se habían doblado ante Baal. A veces el profeta ve solo la oscuridad, pero Dios ve el remanente fiel. Elías como figura profética. En Malaquías se profetiza el regreso de Elías antes del gran día del Señor. Esto señala su importancia en la historia de la salvación. Juan el Bautista y Elías. Jesús explicó que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino del Señor. Elías en el Nuevo Testamento. Elías aparece junto a Moisés en la transfiguración de Jesús, representando a los profetas y confirmando la misión del Mesías. Elías y la gloria eterna. El profeta que huyó con miedo fue luego visto en gloria, hablando con el Hijo de Dios. Dios transforma la debilidad en honor eterno. Elías y la fidelidad. La vida de Elías nos recuerda que la fidelidad no significa ausencia de miedo, sino obediencia a pesar del miedo. Elías y la valentía.
Se enfrentó solo a reyes, ejércitos y multitudes, porque sabía que quien está con Dios nunca está solo. Cuando Dios llama al desierto. Muchos de los encuentros más profundos de Elías con Dios ocurrieron en el aislamiento. El desierto no es abandono, es formación. El fuego que purifica. El fuego del Carmelo no solo cayó para demostrar poder, sino para llamar al pueblo al arrepentimiento. Elías y la obediencia radical. Elías obedeció aun cuando no entendía el plan completo. Cada paso fue guiado por la voz de Dios. El precio del llamado. Ser profeta no fue fácil. Elías vivió perseguido, incomprendido y solo, pero nunca abandonado por Dios. El Dios que responde. Elías sirvió a un Dios vivo, que escucha, habla y actúa en la historia humana. Elías y la fe perseverante. 7 veces oró esperando la lluvia. La fe verdadera no se rinde ante el silencio. Elías como ejemplo para hoy. En tiempos de confusión espiritual, Dios sigue levantando hombres y mujeres con el espíritu de Elías, valientes, fieles y llenos de verdad. Una voz para esta generación. Elías nos desafía a decidir, ¿serviremos al Dios verdadero o a los ídolos modernos? La historia de Elías no es solo pasado. Es un llamado presente a vivir con fe, valentía y obediencia. El Dios de Elías sigue siendo el mismo hoy. Elías como voz profética eterna. Elías no fue solo un hombre de su tiempo. Su mensaje atraviesa generaciones como una voz que clama fidelidad en medio de la apostasía. El conflicto entre luz y oscuridad. La vida de Elías revela la lucha constante entre el Dios verdadero y los falsos dioses. No hay neutralidad, o se sirve al Señor o a los ídolos. Los ídolos de ayer y de hoy. Baal ya no se adora con altares, pero sigue presente en forma de poder, dinero, orgullo y placer. El mensaje de Elías sigue vigente. Elías y la confrontación espiritual. El profeta nos enseña que amar a Dios implica confrontar el pecado, aun cuando eso traiga rechazo o persecución. El silencio de Baal. El Carmelo dejó una verdad eterna, los ídolos no responden, no escuchan y no salvan. El Dios que responde con fuego. El fuego de Dios representa su presencia, su aprobación y su santidad. Elías confió en un Dios vivo. El altar restaurado. Antes del milagro, Elías reparó el altar. No hay avivamiento sin restauración espiritual. 12 piedras, un solo pueblo. Las 12 piedras recordaban que, aunque dividido, Israel seguía siendo el pueblo del pacto. Elías y la identidad espiritual. El profeta sabía quién era y a quién servía. Esa certeza le dio autoridad frente a reyes. Cuando la fe desafía la lógica. Empapar el altar con agua parecía absurdo, pero la fe verdadera no depende de probabilidades humanas. El poder de una oración sincera. Elías no usó palabras largas, sino un corazón rendido. Dios respondió a la fe, no al espectáculo. El pueblo que vuelve a Dios. El fuego no fue el final, sino el comienzo del arrepentimiento nacional. La limpieza espiritual. La eliminación de los profetas de Baal simboliza la necesidad de cortar radicalmente con el pecado. Elías y la perseverancia en oración. La lluvia no cayó con la primera oración. La perseverancia es parte de la fe madura. La pequeña nube. Dios suele comenzar sus grandes obras con señales pequeñas. El cielo se abre. La lluvia restauró la tierra, pero también el corazón del pueblo. El cansancio después de la victoria. Las grandes victorias espirituales pueden ser seguidas por grandes pruebas emocionales. Elías huye. El miedo puede alcanzar incluso a los más valientes. Esto no anula el llamado de Dios. Cuando el profeta quiere rendirse, Elías pidió morir. Dios no lo rechazó, lo acompañó. El Dios que alimenta el alma. Antes de hablarle, Dios alimentó a Elías. A veces la respuesta espiritual comienza con descanso. 40 días hacia Horeb. El camino largo simboliza el proceso de sanidad interior. Dios no siempre grita. El susurro suave revela que la intimidad es más profunda que el espectáculo. Elías aprende a escuchar.
El profeta descubre que la presencia de Dios transforma más que el poder visible. No está solo. Dios revela que hay un remanente fiel. La soledad del profeta no era real, sino emocional. Un nuevo comienzo. Dios no descarta a Elías. Le da nuevas instrucciones y propósito renovado. El llamado de Eliseo. Elías unge a su sucesor. El verdadero liderazgo forma a otros. El legado que permanece. Elías entendió que su misión no terminaba en él. El torbellino de fuego. Dios honra a su siervo llevándolo directamente a su presencia. El profeta que no murió. Elías se convierte en símbolo de esperanza eterna. Conclusión final y llamado. La historia de Elías nos llama hoy a decidir, a restaurar el altar del corazón y a servir con valentía al Dios vivo. Gracias por su apoyo, por favor suscribirse a nuestro canal y darle like. Bendiciones.